empiece en la descripción atómica, uno va a encontrar que precisamente muchos enlaces moleculares van a estar también en estas distancias que tienen que ver con el doble de la distancia atómica o con el promedio de las dos distancias si los átomos que componen un enlace químico son diferentes. Por ejemplo, imagínense carbono, hidrógeno, ¿vale? Bien, jóvenes, ya iniciamos aquí la clase, entonces vayan, por favor, apagando sus cámaras y cerrando los micrófonos para que tengan una mejor transferencia. ¿Vale? Estamos repasando las ideas que vimos en la clase anterior, arrancando con el ejercicio de las distancias. Aprovecho justamente para mostrarles que estas distancias que pone el ejercicio, estas que ponen aquí de 150 picómetros, son distancias muy acordes con lo que se conoce actualmente del núcleo atómico, ¿vale? O sea, estamos justamente en estas distancias, ¿vale? Aquí para justamente, aquí tenemos, en Armstrong tenemos 100 picómetros, ¿vale? Que es lo que estamos poniendo aquí en el ejercicio de 150 picómetros, ¿vale? Para la partícula ligada a ese núcleo, que ustedes noten ocupa un tamaño, o tiene un tamaño, ocupa un volumen bastante chico, ¿no? Si esto, imagínense un núcleo esférico con este diámetro, la mitad de esto al cuadrado por pi nos daría un volumen bastante reducido para estas partículas en el núcleo, ¿no? Para estos nucleones, ¿vale? Bien, entonces este modelo nos permite a nosotros trabajar de manera adecuada, ¿vale? Voy a apagarles el micrófono a Luis Alberto, ¿vale? Describen ciertas regiones de probabilidad alrededor de ese núcleo, ¿vale? Y esto nos da una densidad electrónica que podemos mapear como el cuadrado de la función de onda que me describe mi sistema núcleo-electrón. Y finalmente, una característica supremamente importante es que los átomos son eléctricamente neutros, no porque no podamos quitar electrones o agregar cargas al átomo, sino porque es su naturaleza, ¿vale? Bien, esto es interesante mapearlo, por ejemplo, con la existencia real de las moléculas o de los átomos, de los elementos químicos en la naturaleza, porque uno sabe que no existen justamente átomos aislados, siempre que tienen que tener algún vecino, y esto lo que hace es respetar precisamente este principio de electroneutralidad, ¿vale? Pero de una forma ingeniosa en la que justamente los electrones de los átomos participantes en el enlace químico se comparten de una manera que podamos tener precisamente esa electroneutralidad, ¿vale? Bien, entonces los tamaños del núcleo están en estas escalas, los tamaños de los enlaces están en estas escalas, a estas escalas, ¿vale? Y la forma en que nosotros investigamos la naturaleza está en estas escalas, ¿vale? Tal vez pueda uno reducirlo a micras, sí, 1000 veces más pequeño del milímetro, pero noten ustedes aquí en el ejemplo que les pongo, la disparidad de los órdenes de magnitud que separan justamente tanto el núcleo como el átomo como tal y su radio atómico de la forma en que trabajamos nosotros macroscópicamente, ¿vale? Entonces siempre hay que hacer un esfuerzo conceptual para ir del mundo mesoscópico, macroscópico en el que vivimos al mundo microscópico en el que trabajamos con átomos y moléculas. Bien, interesante ver que esta estructura electrónica de los átomos nos permite a nosotros mapear diferentes cambios en la estructura electrónica de los mismos si perturbamos el sistema, ¿no? Entonces uno puede perturbar el sistema de un átomo y puede encontrar, por ejemplo, líneas de emisión que vayan desde un estado fundamental del átomo, mapeado aquí con energía relativa a cero, a ciertos múltiplos fraccionarios, ¿vale? De la constante de Rydberg y la constante de Planck, ¿vale? Entonces uno puede empezar a mapear cuál sería la aparición de esas líneas espectrales medidas en un experimento con respecto a la teoría, que ya dijimos que justamente la energía de la órbita asociada al átomo está en funciones de la constante de Rydberg. Es interesante ver que cada átomo tiene una constante de Rydberg característica, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a depender justamente de los niveles que estén involucrados en la descripción de las órbitas de cada uno de estos átomos. Bien, el nivel de energía de cada uno de los electrones en esos átomos está bien descrito por el número cuántico principal. Ya se los pregunté a ustedes en clase, muchos ahí en el quiz, en el examen que hicimos, pusieron adecuadamente la descripción, otros le falta completar. Más adelante va a haber oportunidad para detallar justamente estos números cuánticos, ¿vale? Entonces vayan buscando unas definiciones
exactas, ojalá de un libro de cuántica. Por ejemplo, yo tengo aquí el libro de cuántica de Peña. Ese libro es interesante, ¿vale? Ahorita hay muchos libros de cuántica por la red. Por ejemplo, vamos a tratar de acercar aquí este. Este, por ejemplo, es interesante. A lo mejor ahorita mejor les tomo una foto y se los mando al WhatsApp, ¿vale? Aunque si bien, por ejemplo, este primer libro no abarca los temas de manera rigurosa, ¿vale? Sí es muy útil para cuando uno, por ejemplo, se aproxima a descripciones porque tiene bastante detallada, por ejemplo, en palabras me refiero, la descripción, ¿vale? De muchos de los conceptos que estamos utilizando aquí en la clase, ¿vale? Bien, entonces ese es un libro que pueden consultar. El Resning es otro buen libro. Voy a tomar, digamos, ahí una captura de una parte de la portada del libro, ¿vale? Y eso es muy útil justo, no tanto para hacer ejercicios, pero sí para aclarar conceptos cuando describimos, digamos, con palabras dichos conceptos, ¿no? Que a veces eso se nos complica, ¿vale? Bien. Ok, entonces, noten que, digamos, la parte espectroscópica se correlaciona muy bien. Ya veremos ahorita el cálculo de la constante de Rydberg desde el cálculo cuántico, ¿vale? Y empieza a ver que hay una descripción ordenada para los niveles de energía que tiene nuestro átomo. Tenemos un nivel bien definido, el nivel fundamental, que digamos por distribución de Boltzmann, a temperatura, por ejemplo, de los laboratorios en los que trabajamos, se conserva casi a un 100%, ¿vale? Para los niveles, por ejemplo, moléculas vibracionales o rotacionales, esa distribución ya cambia, pero va a depender justamente de esta distribución de Boltzmann, ¿vale? Aquí noten ustedes que, por ejemplo, las líneas de emisión aparecen a estos múltiplos que les decía, de menos HR, ¿vale? Va apareciendo justamente los diferentes niveles que podemos ver experimentalmente, ¿vale? De manera que esta puede uno describir de manera precisa esta constante de Rydberg. Por ejemplo, si uno teoriza que un sistema tiene solamente dos niveles en el que, digamos, la perturbación me genera un nivel excitado, y este nivel, como es metaestable, tiende a regresar al estado fundamental en una escala de tiempo característica dependiendo del sistema. Y esto va a emitir radiación, que es la prueba de que existe justamente ese salto entre niveles de energía, ¿vale? Y ustedes en el ejercicio que les dejé, que espero que lo hayan resuelto, ustedes podían ver cuál era esa energía involucrada entre dos órbitas utilizando esta descripción a partir de la constante de Rydberg, ¿vale? Bien, entonces justamente si ustedes notan, uno puede ver que el cambio entre los niveles de energía va a depender, en este caso, de la perturbación por un fotón, de cuál es la energía que porta ese fotón, descrita nuevamente de manera cuántica por h multiplicada por la frecuencia del fotón, ¿vale? Y muy interesante, las reglas de selección empiezan a aparecer de manera natural al hacer el desarrollo cuántico, en el que empieza uno a describir con etiquetas precisas cada uno de estos estados electrónicos, ¿vale? Entonces tenemos estados etiquetados, tanto para átomos como moléculas, con etiquetas de simetría, para la parte electrónica, la parte vibracional rotacional de moléculas, para, digamos, la configuración electrónica que tenga un átomo en estado neutro o ionizado, que nos permiten empezar a mapear qué posibles transiciones pueden darse si se cumple en primer lugar esta condición de resonancia de Bohr, ¿vale? Y va a depender justamente esas reglas de selección de los números cuánticos que tengamos en nuestro sistema atómico. Bien, entonces, si uno agrega justamente más detalle a la descripción del sistema atómico, uno puede ver precisamente, ¿vale? Que dependiendo o independiente más bien del sistema de coordenadas que uno trabaje, que empiezan a aparecer términos que me dan cuenta de cómo es la separación del electrón al núcleo y a la larga esto me da el volumen atómico, ¿vale? ¿Y cuál es la distribución que tiene justamente esa densidad electrónica alrededor del núcleo? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en coordenadas esféricas uno puede tener su función de onda y partirla, digamos, como un producto de funciones que cada una me acarree una descripción de una propiedad del átomo, ¿no? ¿Vale? Y uno puede entonces hallar justamente, dependiendo de este radio de Bohr,
que este radio de Bohr es de más o menos 52 picómetros, una descripción detallada a medida que me voy alejando del núcleo para mi sistema atómico, independiente si es hidrógeno, helio, berilio, bromo, etcétera, etcétera, que me va a dar una descripción muy adecuada para cómo se distribuye esa densidad electrónica que ya rompe con el modelo de órbitas, ¿vale? Porque necesitamos dar una descripción más precisa de cómo se comporta la naturaleza, ¿vale? Y esto se corrobora, por ejemplo, con experimentos con campos eléctricos o campos magnéticos, ¿vale? Con el desdoblamiento, por ejemplo, de líneas espectrales. Entonces empieza a parecer algo interesante y matemáticamente es muy robusta esta descripción, donde puedo separar, por ejemplo, la parte radial de la parte angular para describir como la estructura interna de mi átomo. Y empiezan a aparecer justamente este tipo de funciones, ¿vale? Aquí está justamente el radio de Bohr. Esto voy diciéndolo ya. Justamente estas medidas atómicas, por ejemplo, uno no se acostumbra a poner 150 picómetros, 1.4 Armstrong, etcétera, sino lo da, por ejemplo, en función del radio de Bohr. 0.5 radios de Bohr, 0.8 veces el radio de Bohr, 1.5 veces el radio de Bohr, etcétera. ¿Vale? ¿Esto por qué? Porque facilita los cálculos cuando se utilizan, por ejemplo, aproximaciones en una computadora. ¿Vale? Bien, entonces me queda la descripción de mi sistema, haciendo la multiplicación de la parte radial con la parte angular, como un tipo de, digamos, descripción no lineal del sistema. Noten ustedes aquí esta exponencial, ¿vale? Esto de abajo es una constante, ¿no? ¿Vale? Pero noten aquí que esto es una exponencial en función del radio. A medida que me alejo el radio, noten que esto es una exponencial con el argumento negativo, voy a tener una exponencial que va decayendo. Si R tiene un valor suficientemente grande, esta exponencial, que aquí está en el numerador, ¿vale? Va a hacer que todo esta razón se vaya a un número muy pequeño o cercano a cero, ¿vale? Entonces, esa es una descripción matemática muy útil porque uno dice si tiene un radio, un R, donde se aleja la partícula, el electrón, imagínense el hidrógeno, muy lejos, imagínense, por ejemplo, 10 nanómetros, ¿vale? Uno hace que justamente toda esta función para describir ese estado cuántico con una función de onda adecuada, haga que el electrón ya tan lejos, precisamente, uno no tenga una probabilidad alta de encontrarlo cerca al núcleo. Entonces uno puede empezar a pensar en átomos ionizados o en átomos cuasi ionizados, que son estos famosos átomos de Rydberg, ¿vale? Bien, entonces noten que uno empieza con una descripción de separación de funciones, pero a la larga, ¿vale? Uno esto lo puede combinar en una forma matemática más compacta, pero aquí pierdes información justamente de cómo es la distribución espacial en esta descripción de coordenadas esféricas y cómo es esa distribución radial, ¿vale? Entonces ustedes ahí en sus libretas me van a hacer un cálculo para la energía de enlace entre el electrón y el núcleo del átomo de hidrógeno en joules y el electrón volts, ¿vale? En estas dos unidades de energía, ¿vale? Entonces recuerden que ustedes tienen información en este otro ejercicio, aquí, para un átomo de hidrógeno, podemos utilizar estas mismas dimensiones, ¿vale? Imaginámonos que justamente el electrón no es el mejor número posible, está más o menos a 100 picómetros, ¿no? Del núcleo, ¿vale? Y se le imaginan que está justamente en esa región de probabilidad, en la superficie justamente de esa descripción esférica que está rodeando al núcleo. Entonces pueden hacer un corte transversal y tener justamente una órbita, ¿vale? Entonces hagan por favor esa energía de enlace electron-núcleo y van a ver que justamente como veíamos, por ejemplo, en la fuerza que calculábamos para los dos carbonos en clase allá presencial, va a ser una fuerza, ¿vale? Bastante grande, ¿vale? O un valor en este caso de energía bastante grande. Entonces, por favor, empiecen a hacer ese ejercicio y nos vemos en unos 5 minutos, ¿vale?
Bien, ¿cómo les dio el cálculo, jóvenes? 6. Electro. Sí. Recuerden que pueden escribir en el chat como les dije en la clase anterior. A ver, ¿quién estaba hablando? No lo identifico. Aló, 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 aló. Hola, hola, hola. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Sí, ahora sí. Vale, Ok, entonces en perfecto. electron volt. Son menos 13.6. Ok, menos 13,6. Ok, valor aproximado, ¿vale? Y en joules. Ah, no, le hice en el Electron Volt. Sí, esto es en electron volt, justo, justo. Vale. Menos 2.6 a Dos menos punto seis 18. No, exponente de 2.2, 18 perdón. joules. 2.2. 2,2. Vale. Ok. Y entonces, ustedes aquí, por ejemplo, reconocen ya este número, ¿no? Que es justamente el número que da la energía del primer estado excitado del átomo de hidrógeno, ¿vale? Entonces, si uno le arranca el electrón justamente al átomo de hidrógeno, tiene una energía muy parecida, 13,58 electron volts, más o menos con dos cifras decimales, ¿vale? Esto es por 10 a la menos 18, ¿vale? Joules. Vamos a poner esto como superíndice, ¿vale? Entonces uno puede pensar, a ver si puedo dibujar aquí, permítanme, en que justamente si yo llego a esa energía ahí, si la paso, como tengo, digamos, la descripción de órbitas, puedo darle energía al electrón y este puede justamente escapar del campo que se está produciendo este potencial con justamente el núcleo que tenemos en el hidrógeno. A ver si esto me funciona. Permítanme. ¿Vale? Entonces les decía, uno puede tener, por ejemplo, las órbitas. Imaginémonos que este es el protón, el núcleo, ¿vale? Y uno puede tener las órbitas, ¿vale? La uno, la 2, la 3 del átomo. Y uno su electrón justamente con una energía, si yo le doy una energía, por ejemplo, una descarga eléctrica o un fotón de la energía mayor, por ejemplo, a la energía que tiene la interacción electrón-núcleo, puede hacer que ese electrón o salte un nivel de energía o se vaya al continuo y sea un electrón libre, ¿vale? Bien, entonces así estamos, ¿vale? Bien, y ahora ¿quién me recuerda cómo calculo yo, por ejemplo, el campo eléctrico entre dos cargas, por ejemplo, una carga positiva y una carga negativa? ¿Qué tengo que hacer yo? Calculamos la fuerza y esta fuerza la Ajá, dividimos ¿por quién? ¿La dividimos por quién? por una de las cargas. Si tienen cargas iguales, pues entre la Por carga de una de que las quieran. cargas, ¿no? Exacto. Ujú. Y así tenemos una descripción del campo eléctrico. Entonces ahora calculen ustedes ese campo eléctrico, ¿vale? Ya tienen la fuerza y si no, pues la calculamos, ¿vale? En el sentido de que vamos a utilizar, por ejemplo, cuál es el campo eléctrico que genera el protón para tener amarrado el electrón, ¿no? Entonces, esta carga el signo va a depender justamente de quién es la partícula que estoy analizando, si el protón o el electrón, ¿no? Pero por conveniencia, tenemos un núcleo que está en el átomo de hidrógeno atando justamente el electrón, ¿vale? Y quiero calcular cuál es ese campo eléctrico que tenemos ahí, ¿no? Más o menos el resultado para que se pueda enviar, por ejemplo, en voltios por metro, más o menos es de una magnitud como de 10 a la 10, 10 a la 11, ¿vale? Por ahí más o menos está.
Entonces, por favor, calculen, lo tienen aquí. Recuerden que newtons por metro cuadrado lo tienen acá. La carga, la de coulombs, tienen que expresarla en unidades de manera que al hacer la talacha se me transforme en voltios por metro para ese campo eléctrico del electrón ligado justamente al único núcleo. En este caso, el único protón que está ahí, ¿vale? Entonces, por favor, hagan ese cálculo también y verificaremos qué es lo que les decía, que son campos eléctricos de magnitud considerable. Bien, ¿cómo les quedó? ¿Sí les da un valor más o menos cercano a esa potencia que les puse? 4 por 10 a la
¿A la qué, perdón? Vale, alguien escribió ahí, permítanme checo. Ajá, por 10 a la 11 voltios por metro. Muy bien, vale. Bien, entonces recuerden que justamente uno puede empezar a analizar estas propiedades. Claro, aplican, por ejemplo, para átomos sencillos, porque cuando ya tengo, por ejemplo, más electrones, ya solamente no tengo un radio característico, sino a medida que ionice, voy a obtener diferentes radios para mi átomo, ¿vale? Entonces, eso tengo que tenerlo en cuenta. De manera que, justamente, para el cálculo que ustedes hicieron aquí, que me dieron estos valores, ¿vale? Recuerde que habíamos dicho que R para ese cálculo era 100 picómetros, ¿vale? 100 picómetros, ¿vale? Pero uno, por ejemplo, puede calcular exactamente cuál es ese radio si uno sabe que la energía, por ejemplo, de mi sistema atómico es igual. Como es un pozo de potencial, depende de mi potencial, entonces mi potencial queda dado justamente por menos el número atómico multiplicado por la carga al cuadrado sobre la constante K, que la voy a escribir en la forma 4pi epsilon cero, ¿vale? Por dos veces R, ¿vale? Entonces, si ustedes a la inversa saben que el valor exacto del átomo de hidrógeno es este 13,6 electronvoltios, ustedes pueden calcular cuál es esta R y a ver si coincide con los picómetros que me dieron aquí, ¿no? Salvo que este valor me lo hayan dado porque buscaron ahí por internet y eso es lo que aparece justamente como la energía de estabilización para ese sistema ligado electrón-núcleo en el átomo de hidrógeno, ¿vale? Bien, Z en este caso para el átomo de hidrógeno es 1, luego la ecuación simplemente quedaría como E cuadrado sobre 4 pi epsilon cero por 2R, negativo porque es una energía de estabilización, ¿vale? Bien, ok. Bien, entonces noten que es supremamente importante. Esto justamente también lo puedo poner antes de que se me vaya en términos, por ejemplo, de el número cuántico n, que es supremamente importante, que es lo que viene en la otra diapositiva, ¿no? Esto justamente es igual a menos m, la masa de mi electrón en este caso, por z cuadrado, nuevamente para el átomo de hidrógeno, z es el número atómico y es 1. Aquí en general, la cuarta potencia de la carga de mi partícula sobre 4 pi epsilon cero, ¿vale? Y esto que multiplica dos veces h barra cuadrado por el número cuántico principal al cuadrado, ¿vale? Son dos formas de ver y uno puede empezar a ver si tiene, por ejemplo, esta medida experimental, empezar a sacar, por ejemplo, qué número cuántico pertenece, ¿no? O, por ejemplo, cuál es la masa de la partícula involucrada, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que me haga entender en que uno puede justamente utilizar el valor medio experimentalmente para sacar cualquiera de las otras constantes, ¿vale? Entonces, este número cuántico principal es supremamente valioso y uno puede jugar con él precisamente para calcular y poder predecir hasta líneas espectrales que pueden aparecer, ¿no? Tal vez aquí una pregunta interesante es, ¿por qué no aparecen, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, otras órbitas permitidas, es decir, un estado excitado del hidrógeno? Y la respuesta es que sí aparecen, ¿vale? Pero como el sistema tiende a estar más estable en la energía de abajo, entonces tiende a relajarse justamente hacia la capa uno, ¿vale? Pero todas estas energías, si las calculo como energía de ionización, cambiando este n por uno, por 2, por 3, por 4, me va a dar mi respectivo valor para esta energía en el que voy a obtener justamente mi átomo excitado, ¿vale? Bien, entonces estos niveles de energía son importantes. Si tengo una precisión, por ejemplo, de 6 cifras decimales o 3 cifras decimales al menos para constante de Rydberg, puedo calcular con precisión, al menos para el átomo de hidrógeno, cuál es la energía de ese nivel, ¿vale? Bien, como la forma, digamos, de la estructura electrónica del átomo, sea hidrógeno u otro,
es complicada, entonces empiezan a aparecer los famosos términos de estructura fina que justamente dan cuenta de los otros números cuánticos de mi sistema, ¿vale? Recuerden que, por ejemplo, las letras que se le pusieron fueron unas letras heredadas del alemán y que quedaron justamente atadas o vinculadas a los números crecientes de L. L se calcula como n-1, el número cuántico principal menos uno siempre, ¿no? Si estoy en mi nivel uno menos uno me da cero, entonces tengo un orbital L tipo S, ¿no? ¿Vale? De simetría esférica. Y así para los otros valores que tenga en mi número cuántico principal, ¿vale? Después de la F, las letras que siguen son las del alfabeto que nosotros tenemos. Sin embargo, he de decir que justamente la descripción cuántica de los elementos de la tabla periódica no requieren la descripción de este tipo de orbitales atómicos, ¿no? Basta con el orbital F para los 118 elementos que tenemos actualmente. Bien, les decía que precisamente los números cuánticos me permiten a mí dar una descripción detallada de toda esta estructura fina que puedo ver, por ejemplo, en un experimento para cualquiera de mis átomos. El número cuántico magnético queda descrito con valores desde menos L a L. Por ejemplo, si L es igual a P, tengo un L igual a 1, entonces voy de menos 1 a 1, ¿vale? Teniendo una cantidad de 2L más 1 números cuánticos magnéticos, ¿no? Por ejemplo, si esto es 1, entonces voy a tener tres números, ¿no? El menos 1, el 0 y el 1, ¿no? O más 1, ¿vale? Si L es 0, como dice aquí en el ejemplo, solamente tengo un número cuántico magnético. Vale, esto es supremamente importante porque lo que me está diciendo es que si aplico un campo magnético en cualquier dirección, no voy a ver desdoblamiento justamente de mis señales porque la simetría de la distribución de mi electrón y su número cuántico magnético ML alrededor del núcleo es de simetría esférica, ¿vale? No pasa así cuando tengo otro tipo de orbitales que ya vamos a ver ahorita sus formas, ¿no? Por ejemplo, un orbital tipo P, que les decía que L es igual a 1, tengo tres formas preferenciales de los orbitales y por lo tanto van a tener diferente interacción con el campo magnético si me aproximo en una u otra dirección, ¿vale? Eso dependiendo del átomo que tenga. Bien, entonces, para describir de manera correcta y adecuada un átomo, vamos a hacer esto más grande. Yo tengo que recurrir precisamente a esta descripción cuántica y entonces empiezan a aparecer la descripción del número cuántico principal, del número cuántico magnético y las funciones que me describen justamente esta función en matemáticas, la parte radial y la parte angular, ¿vale? Noten que los dos números cuánticos primeros me dan una forma funcional, ¿vale? Y para un número cuántico, este de momento angular, tengo mis respectivos números cuánticos magnéticos, ¿vale? Si es de simetría esférica, solo tengo uno. Si es de otra simetría, tengo tres. Si, por ejemplo, estoy en un nivel, en un subnivel D, voy a tener cinco. ¿Vale? O seis generalmente de la matemática, pero puedo combinar uno en un único término de funciones, esta que ven aquí, ¿vale? Recuerden que voy a tener XY, YZ, ZX, todos estos en los planos y además voy a tener las funciones cuadráticas X cuadrado, Y cuadrado y Z cuadrado. Pero una de esas la puedo combinar para tener solamente una descripción que no me dé degeneración, ¿vale? Y con estas cinco funciones justamente puedo describir bien la distribución electrónica de mi átomo, ¿no? La energía de mi electrón ligado a ese núcleo me la da el número cuántico principal, descrita por esta función, y tanto la orientación como la forma justamente me la dan los armónicos esféricos, ¿vale? Bien, ¿preguntas o dudas hasta aquí? Dice que los de energía tienen varias funciones de onda para cada nivel de energía. ¿No podríamos sumarlas y agruparlas en una sola? ¿En cuál? ¿En esta? Ah, sí, en general sí. O sea, ya tengo varios, por ejemplo, ahí tengo los armónicos esféricos, tengo, por Sí, ejemplo, para X, Z. sí. ¿No podría sumarla con el de X, Y y ZX y formar una sola nueva? Sí, claro, matemáticamente tú puedes hacer cualquier descripción, ¿no? Y de hecho muchos físicos teóricos, por ejemplo, se dedican a hacer eso en átomos, en moléculas, ¿no? Dar descripciones de tal vez otro tipo de coordenadas y que a lo mejor para describir un experimento sirven, ¿no? Pero recuerden que a veces la sencillez es lo mejor. Esto se los digo porque, por ejemplo, uno a veces tiene un átomo rodeado de unas moléculas y sí, solo si la descripción de los estados electrónicos coincide con los datos experimentales desde la espectroscopía, si describo, por ejemplo, orbitales d
como estas 5 funciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner unas cargas puntuales que literalmente son moléculas que se comportan como una carga puntual, por ejemplo, un H2O, un Cl-, etcétera, que me distorsionan mis niveles atómicos y puedo hacer la descripción matemática de los estados si solo si tengo estas 5 funciones y no de otra forma. Entonces, claro, tú puedes combinar, pero a lo mejor no es la mejor forma para describir el fenómeno físico que están midiendo en el laboratorio. ¿Vale? Recuerden que matemáticamente uno puede jugar con cualquier descripción, ¿vale? Pero puede que eso no tenga significado físico o sea, o haga más engorroso la descripción del sistema. Por ejemplo, si pasamos esto a coordenadas cartesianas, ¿vale? Recuerden que la descripción es más tediosa, es válida la descripción, pero es más difícil de interpretar, por ejemplo, un dato experimental, ¿vale? Como este que les estoy diciendo de cómo se cambian estos orbitales cuando hago una perturbación con una carga puntual, ¿vale? Bien, entonces, estas se las voy a dejar como tarea 4. Permíteme salgo de la presentación. Por favor, como tarea 4, ya que estamos hablando de orbitales, ustedes van a agarrar una de estas funciones radiales y la van a graficar multiplicándola justamente con la del armónico esférico y van a hacer una gráfica aquí, ¿vale? Luego, justamente van a tomar estas y, por ejemplo, la cero la van a combinar con la cero. No pueden combinar la cero con ninguna de estas dos, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Porque no puede existir un número cuántico magnético mayor que el número cuántico orbital. ¿Sí me hago entender? O sea, por ejemplo, si esto es 0L, no puedo tener 1 - 1 para describir justamente en este nivel de energía con su subnivel L, 0, esta descripción. Entonces van a agarrar este y van a graficar con el 0, van a agregar este segundo, lo agarran, lo grafican junto con este armónico esférico y el 1 van a elegir cualquiera de los dos para graficarlo, ¿vale? Búsquense entonces en la red algún programa para que grafiquen esos 3 orbitales. Este, este 0 con este 0 y el último de la parte radial con cualquiera de estos dos, ¿vale? Bien, ok. Entonces esa es la tarea 4. Ahorita les subo esta parte como una imagen ahí en el aula virtual. Ok, entonces les decía que a veces la descripción es más interesante si utilizo una forma funcional característica, ¿vale? Y por ejemplo, los químicos, los físicos, los investigadores de la física precuántica, ¿vale? Estaban contentos con esa descripción de 3 números cuánticos, pero resulta que unos experimentos posteriores revelaron que había otra propiedad de esas partículas fundamentales que no se podía explicar de manera como lo venían haciendo, ¿vale? Entonces Otto y Walter justamente diseñaron este experimento y aplicaron un campo magnético para develar las propiedades que tenían justamente esas partículas fundamentales, ¿vale? Y encontraron que justamente partículas que iban saliendo, digamos, en cierta frecuencia y pasaban por el magneto, se deflectaban en 2 orientaciones diferentes, ¿vale? Aquí en la placa, donde detectaban justamente el arribo de la partícula que llegaba aquí, ¿vale? Y entonces ellos lo describieron justamente como este spin. Este spin generalmente se conceptualiza como si fuese una barra magnética diminuta en el que justamente dependiendo de los polos norte y sur que yo tenga en esa barra magnética diminuta, voy a tener justamente una descripción adecuada para esta propiedad cuántica de mi sistema, ¿vale? Spin pues traduce giro, pero pues en realidad es una forma pictórica de verlo, ¿no? En realidad es una propiedad magnética que tienen estas partículas y no solamente el electrón, ¿no? Porque los núcleos también tienen justamente, dependiendo de la cantidad de neutrones y protones, números fraccionarios o números enteros de spin, ¿vale? Pueden tener 1, 2, 3 medios, 5 medios, etcétera. El electrón sí solamente tiene estas dos tipos de descripciones, más un medio y menos un medio, ¿vale? Este es el valor propio cuando aplico justamente el operador a mi función de spin y me arroja mi función de spin multiplicada por el valor propio que da justamente estas dos posibilidades de tener mi propiedad cuántica de mi sistema, ¿vale? No así para los protones y los neutrones, para los nucleones como tal, ¿no? Entendiendo el nucleón como una única partícula, ¿vale? No sé si me hago entender con la parte de los núcleos.
Pero he de decir que la suma de los espines individuales del protón y del neutrón me da un spin resultante, ¿vale? Esto también pasa en moléculas, por ejemplo, cuando tengo 2, 3, 4 spin, 4 electrones en mi sistema, tengo que hacer una combinación lineal de los spines para tener un spin resultante. Y esto me da la multiplicidad de spin de mi sistema, tanto atómico como molecular, ¿vale? Bien, entonces, este spin, esta propiedad magnética de mis partículas no tiene análogo en la física clásica. Entonces simplemente hay que aceptar que la naturaleza se comporta de esa forma y que este número cuántico entonces me da una descripción también de mi partícula elemental, en este caso el electrón, ¿vale? Bien, entonces es importante que para describir un electrón en un sistema atómico molecular, yo tengo que recurrir a los 4 números cuánticos y ninguna partícula en ese sistema va a tener los 4 números cuánticos iguales. Siempre va a diferir alguno de ellos, ¿vale? Bien, noten que algunos libros el número cuántico de spin lo ponen como ms, el número cuántico magnético de spin, porque es una propiedad magnética de la partícula. Otros lo simbolizan con la letra S. Esta letra S a veces trae conflicto porque la letra S mayúscula es la combinación lineal de los spin individual de las partículas que tenemos en el sistema a estudiar, sea un átomo o una molécula, ¿vale? Y como idea clásica que sí podemos tener es que justamente el número cuántico principal me da el tamaño de la capa, es decir, la parte radial, donde puedo tener la mayor probabilidad de encontrar el electrón. El número cuántico orbital me da la forma del orbital atómico, el número cuántico magnético me da la orientación del orbital, ¿vale? Y el número cuántico magnético de spin me da justamente esa propiedad magnética, cuyo valor propio al desarrollar, como les decía, al aplicar el operador a mi función de spin, me da un valor propio de menos un medio más un medio, ¿vale? Bien, lo podemos teorizar como dirección de giro, pero no, a mí no me convence mucho esa descripción porque lleva pues a malos entendidos, ¿vale? Bien, una pregunta que les quiero hacer, ¿se pueden observar los orbitales atómicos? Respondan ahí en el chat con un simple sí o un no, ¿vale? Así a desbandada, sí, no, sí, no, sí, no. Lo que ustedes crean, ¿no? Sin consultar ahorita en la web, ni preguntarle al amigo, ni preguntarle al papá o a la mamá, sino voten así la respuesta de lo que ustedes consideren, ¿vale? Sin dar justificaciones, ¿no? Ok, muy bien. Va ganando una de las respuestas. Perfecto. Muy bien. Ajá. Tenemos 11 participantes. A ver, déjenme checar. Uno, dos, tres respuestas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, si esto fuera como la política por votación, pues ya ganó el no. Así los otros de las minorías políticas voten ahorita un sí. Muy bien. Entonces, justamente hay que recordar otra votación ahí. Vale. Falta, no, otro no, falta que alguien diga por ahí, me abstengo de votar, no voto, como en la política, pero bueno, afortunadamente la ciencia no es como la política. Vale, bien, entonces recordar que con lo que se está trabajando para describir orbitales atómicos justamente son funciones matemáticas. Y uno justamente no ve por la calle caminar, por ejemplo, funciones de onda, ni el número uno, ni el número tres, ¿no? Son entes subjetivos que nos sirven para describir justamente el fenómeno natural que estamos estudiando, ¿no? ¿Vale? Y además las funciones matemáticas se extienden hasta el infinito. Entonces, ¿cómo puede observar uno justamente algo infinito? Nomás por el hecho filosófico de pensar en el infinito, ya tendríamos ahí un problema, ¿no? ¿Vale? Pero ¿qué sí se puede observar? Se puede observar justamente la densidad electrónica, ¿no? Que correlaciona muy bien con el cuadrado de la función de onda que describe mi sistema, ¿no? Porque esto es otra cosa, yo puedo utilizar cualquier función matemática como función de onda siempre y cuando cumpla pues las características de una función de onda bien comportada, ¿vale? Y aún así pues tener una descripción justamente más complicada de mi sistema. Bien, entonces una vez dicho esto, al aplicar las funciones de onda de la tarea 4 que les dejé, ¿vale? Esto lo pueden encontrar en esta web que está aquí, ¿vale? Uno puede ver que justamente las funciones matemáticas y su cuadrado es observable, pero, por ejemplo, a veces hay investigadores abusados que dicen que sí pueden observar justamente los orbitales atómicos, ¿no? Entonces, esa es la lectura de la semana que tenemos para el viernes, ¿vale? Cómo ver justamente, cómo desde esa lectura ver si se puede responder afirmativamente a lo que ellos dicen en ese artículo, ¿vale?
de si se puede observar espectroscópicamente los orbitales o no, o de qué tipo de orbitales ellos están hablando, ¿vale? Bien, estos son cortes transversales de las funciones que me representan mis orbitales atómicos, ¿vale? Noten que aquí están los tres números cuánticos, el principal, el de momento orbital y el momento magnético, ¿vale? No está el de spin, el momento magnético de spin, y esto, por ejemplo, es una descripción general para cualquiera de estos orbitales, ¿vale? Dependiendo de cómo reemplace yo mi número cuántico principal, mi número cuántico orbital, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué salta a la vista de manera contundente? Que las funciones que representan mi sistema no son continuas, ¿vale? Eso es lo primero que salta a la vista. Por lo tanto, por ejemplo, en la función radial, exacto, ahí ya pusieron una foto muy bien, gracias, ¿vale? En la función radial, gracias también por poner el libro, perfecto. Están muy abusados ustedes hoy, me alegra. En la función radial yo voy a tener una discontinuidad o mi función radial, pensándolo en términos matemáticos, se va a ir a cero en estos puntos, ¿vale? En estos. En realidad yo puedo pasar un plano, ¿vale? Que justamente me corta mis regiones de probabilidad de encontrar el electrón de menor a mayor, ¿vale? Donde aquí los colores me significan, por ejemplo, el cambio en fase de la función, pero también la magnitud en el que yo puedo encontrar con probabilidad mi partícula, ¿vale? Entonces, como les digo, uno nota rápidamente que tiene esa discontinuidad. Y eso es bastante importante, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, un átomo que tiene, por ejemplo, un nivel 3 tiene muchos electrones y algunos van a tener estos números cuánticos con su respectivo número de spin, pero atrás de esta capa va a estar la capa justamente esta 3, esta 2, esta 300, esta 200, 100, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todas esas partículas van a estar ahí justamente en su respectiva región. Y por eso es que justamente la descripción cuántica de un sistema atómico multielectrónico es imposible de hacer de manera exacta, ¿no? Porque los electrones van a tener justamente una interacción con los electrones vecinos y va a aparecer unos fenómenos cuánticos que se llaman correlación dinámica y correlación electrónica, ¿vale? Como un electrón siente a todos los otros electrones y como un par de electrones que están en el mismo orbital, ¿vale? Minimizan la energía del sistema justamente por medio de estas correlaciones, ¿vale? Bien, entonces yo espero que ustedes en la tarea puedan construir alguna de las funciones, ojalá, por ejemplo, en matemática, si ustedes buscan ahí en Wolfram, matemática, ya hay unos orbitales ahí por defecto, pueden utilizar esa información, ¿vale? Pero la idea es que construyan justo para que vean estas regiones en 3D de probabilidad de encontrar el electrón, ¿vale? Esta distribución, ¿vale? De estos electrones mapeados con estas funciones matemáticas. ¿Está clara la tarea 4 entonces? Bien, espero que sí. ¿Alguien escribió ahí en el chat? Sí, 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 vale. Bien, como buen político va a tomar eso sí como respuesta a la pregunta y se pueden observar los orbitales. No, mentira, sigámosle. Yo tengo otros datos. Vale, entonces vamos a ojear precisamente el viernes este artículo. Ah, les adelanto, el viernes no los voy a ver ni por Zoom ni presencial. Tengo que atender unos asuntos, ¿vale? Entonces les voy a dejar este artículo y les voy a dejar un cuestionario para que respondan algunas preguntas relacionadas con este artículo y otros ejercicios para ayudarnos a avanzar en el tema, ¿vale? Bien, entonces noten que estos amigos dicen que pueden ver, digamos, la estructura nodal de un tipo de orbitales de unos estados que se llaman estados tipo Stark, ¿vale? Entonces van a hacer ustedes esta lectura, por favor. Esto sería de la semana 2. Permítanme. Esto sería lectura de la semana 2. Déjenme corregir eso. Y esto es lo que van a hacer de hoy en 2 días, ¿no? El viernes próximo, ¿vale? Ya está ahí en Classroom. Se le libera el viernes a las 2, pero ahorita le puedo dar clic si quieren, tenerlo desde ya y empezar a hacer la lectura, ¿vale? De hecho, déjenme hacer eso de una vez. Ok, jóvenes. Entonces, voy a compartir esta pestaña mejor.
y me avisan si ven justamente la página del aula virtual. Ya vi que muchos se dieron de alta. Vale, entonces, como les decía, aquí está la lectura 2. Voy a liberárselas en este momento, que es esa de los orbitales. Y aquí está el cuestionario. Entonces pueden empezar a trabajar si gustan. Esto es para la clase del viernes. Ah, está programada para el 26 de julio, pero eso es lo que voy a cambiar justamente para que tengan acceso desde ahorita si quieren, ¿no? ¿Vale? Voy a quitar esto. Y lo que sí les voy a poner es más adelante una fecha de entrega para que sea, como les decía, para el lunes, ¿vale? Ahorita creo que quedó sin fecha de entrega, pero bueno, ya está ahí liberada, ¿vale? Entonces, por favor, trabajen esa lectura, los que gusten desde ya, los que no, pues el viernes pueden hacer la lectura y contestar el cuestionario, ¿vale? Bien, vamos a volver a la presentación para finalizar. Hoy vamos a tener solo una clase hasta más o menos unos 5 minutos más, pero sí quiero terminar justamente esta presentación para cerrar esta parte del tema, ¿vale? Bien, entonces ya corregí que es la lectura de la semana 2. Y aquí les mostraba justamente esos planos nodales que correlacionan muy bien con la parte radial que acarrea mi función de onda de mi sistema, ¿vale? Entonces esto empiezan a ser como, digamos, cascarones de cierto grosor, separados de otro cascarón por una región donde no hay probabilidad o la probabilidad de encontrar el electrón es cero, ¿no? La función radial se va a cero, ¿vale? Bien, para los orbitales P también encontramos lo mismo, regiones de probabilidad donde encontrar el electrón, ¿vale? Es mayor a ciertas veces el radio en unidades de radios de Bohr, por ejemplo aquí 2,5 veces, ¿vale? Y otras regiones donde justamente no hay probabilidad de encontrar ese electrón, por ejemplo, cerca al núcleo, muy cerca, por ejemplo, muy cerca al cero, pegado al núcleo, la probabilidad de encontrar el electrón ahí es nula, ¿no? Es muy pequeña, ¿vale? Y esto ocurre para todos los tipos de orbitales, por ejemplo, los orbitales D, ¿vale? Los orbitales F, etcétera. Siempre voy a tener ese tipo de descripción. Siempre voy a tener regiones, justamente, o planos, o en este caso conos nodales, donde no tenga yo posibilidad de encontrar mi electrón, ¿vale? Bien, los orbitales F, como les decía, también está esta región. Y esto es supremamente importante porque para las moléculas yo voy a poder construir orbitales moleculares a partir de estos orbitales atómicos. Voy a empezar a hacer combinación de estas funciones de onda, cualquiera de estas que están viendo ahí, y voy a poder encontrar justamente nuevas regiones de probabilidad para encontrar el electrón, pero ya en un enlace molecular, ¿vale? Y muy importante también la cantidad de subniveles que yo obtengo en cada uno de los tipos de orbitales, S, P, D o F, está mediado justamente por la regla de n cuadrado. Si tengo, por ejemplo, un número de principal 4, como se ve aquí, yo voy a tener 4 al cuadrado, 16 orbitales totales en el que puedo ubicar mis electrones. Aquí, por ejemplo, hay 7, más 5, 12, más 3, 15, más 1, 16. Simetría esférica, simetría tipo P, simetría esta D, y la última es esta simetría, justamente para los orbitales tipo F. ¿Vale? Bien. Entonces, justamente dependiendo de los electrones que yo tenga para tener mi configuración electrónica, tengo que ponerlos en sus diferentes niveles de energía, siguiendo los principios de construcción, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund, ¿vale? Entonces, puedo ubicar en esa densidad electrónica alrededor de ese infinitesimal núcleo cómo es toda esa distribución de justamente electrones en esos orbitales atómicos y voy a tener mi densidad electrónica si tengo el cuadrado justamente de esas funciones de onda, ¿vale? De manera que finalmente yo tengo unas etiquetas para describir cómo es la estructura electrónica, ¿vale? De mis electrones en cada uno de los átomos que yo tenga ahí, ¿vale? Y esto es muy importante porque también me va a permitir describir mis partículas, describir mis estados fundamentales para un átomo y describir mis estados excitados para el mismo. Y con la idea de que si puedo hacer esto para mis átomos, puedo utilizar entonces mis núcleos en una molécula, mis electrones en una molécula, y puedo también construir unos orbitales moleculares que me van a servir para hacer una configuración electrónica de la molécula. ¿Vale? Bien, pregunta entonces. Si tengo los 4 números cuánticos que no se deben repetir para una partícula como el electrón,
porque esta queda especificada. Entonces, esto que ven aquí corresponden sí o no a un electrón como tal, y en qué, si sí, a qué capa corresponde, y cuál sería la etiqueta del orbital atómico donde ubicaría ese electrón. Por ejemplo, mi electrón ubicado en una capa 4 con un momento angular 2, con un momento magnético 0 y con un spin menos un medio, está ubicado en una capa 4D, esta que ven aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo 4 como número principal, 2 como el número, déjenme pasar aquí la diapositiva, como el número de momento angular, ¿vale? 0 como el número cuántico que puedo tener ahí justamente en esta descripción, de aquí de 4D que estamos aquí, este 0, y más o menos un medio para la parte de la propiedad de magnética de spin del electrón, ¿vale? Bien, díganme ustedes entonces, este otro electrón que está aquí, ¿sí? ¿Queda bien descrito o no? El que está en 2, 0, 0, ¿vale? Más un medio. ¿En qué orbital estaría? En el 2S, ¿no? En un orbital 2s, muy bien, en un orbital 2s, ¿vale? Este que está aquí, ¿en qué orbital estaría? Alguien escribió ahí en el chat. 3D, ¿ok? Vamos a corroborar. Entonces dicen que estaría aquí 3D, 3, 2, menos 2 y menos un medio. Exactamente en un orbital 3D. Y finalmente el que está aquí a la esquina inferior derecha, este que está aquí, ¿qué tendría? No está ahí en la tabla, pero ¿qué tendría? ¿Qué orbital tendría? Un 5P, por aquí dicen algunos, ¿vale? Sí, la capa principal sería un 5P. Un 5, aquí tengo L igual a 1, o sea, mi P, y aquí tengo el momento magnético menos 1, que se corresponde de valores de menos L a más L, ¿no? Y el spin, pues puede ser más un medio, menos un medio. Muy bien. 5P también, ok, ahí se te fue una P de más, pero está bien, ¿vale? Ok, jóvenes. Perfecto. Bien, entonces, ejercicio en clase, ¿vale? Ahorita lo voy a subir al aula virtual y ustedes van a resolver esto que está aquí. ¿En qué orbital corresponde? ¿Vale? Ya se lo subo aquí para que justamente tengan eso en el aula virtual para resolver y con eso finalizamos hoy, ¿vale? Bien, jóvenes, entonces me despido, les subo esto al aula virtual, tomen un pantallazo si es ahí necesario para que ya lo vayan haciendo y eso lo suben también como ejercicio en clase y por favor pónganle la fecha. Entonces, esto que tienen aquí todos se los voy a poner, ¿no? Establezca cuáles de los siguientes números cuánticos serían posibles y cuáles imposibles y B, diga qué tipo de orbital estaría situado en los que sí son posibles, ¿vale? ¿Está clara el ejercicio en clase, lo que tiene que hacer? Sí. Perfecto, jóvenes. Entonces me despido y por favor estén pendientes que les voy a subir esto al aula virtual, ¿vale? Sale, jóvenes. Entonces nos vemos hasta el próximo lunes, ¿vale? Vieron Sí, que profesor. pudieron entrar con este mismo link, ahí hacemos para la clase del lunes, ¿vale? Sale, jóvenes. Entonces, hasta el lunes. Gracias, profe. Hasta luego.